empezar a hacer un emprendedurismo, intentar montar su propia empresa para cubrir generar su autoempleo y darle empleo además. Y bueno, eso ¿es así o no se está haciendo así realmente? Pues mira, realmente el emprendimiento en sí pues depende mucho de la propia comunidad de emprendedores, ¿no? Los que forman el llamado ecosistema emprendedor. Pero si bien sí lo que ha sucedido recientemente en España con la crisis y en los demás países europeos, si hay una diferencia en cuanto al tema del desempleo y que alguna gente quiera lanzar su empresa. Pero fíjate que si nos vamos particularmente en el caso de España, ha cambiado mucho lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Si bien había gente que, motivados por el desempleo, pensaban en el autoempleo, en los últimos años, hablando concretamente en este último año, la situación ha ido cambiando cada vez más. Ya digamos que inclusive la gente que llega a montar un empleo, alrededor del 40% de los emprendedores lo están haciendo porque realmente quieren llevar a cabo una idea, no tanto motivados por la necesidad de tener que buscarse un autoempleo. Entonces eso es algo muy importante, muy interesante en el caso español. Y en el caso mexicano es un poco lo mismo, aun si bien aquí no tenemos los índices de desempleo que se tienen en España, y el mexicano, por ende, el mexicano y el español, somos emprendedores por naturaleza, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando en qué proyecto nuevo nos estamos embarcando. El tema es que en ambos países tendemos a no llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Y tendemos a montar una tiendita, como decimos aquí en México, un changarrito, y dices, bueno, pues tengo ahí un negocio ahí, pero siempre tratamos de minimizar lo que estamos haciendo. Y una cosa que es muy importante, que yo creo que debemos de cambiar, y el tema de la mentalidad, es llamarle las cosas por su nombre. Estás montando una empresa de tecnología, etcétera, y ahorita que toco el tema de tecnología, pues eso es algo muy importante, porque creo que en ambos países tenemos que buscar crear cada vez más empresas de base tecnológica. El tema del empleo sí es importante porque sin duda va de la mano del emprendimiento. Simplemente en México, en los próximos 40 años, se tienen que crear alrededor de 30 millones de empleos. Y actualmente no se están creando el número de empresas para crear esa necesidad de empleos. Entonces, cada vez más, tanto los jóvenes como la gente que ya está en edad mediana, pues se plantean la opción de emprender, porque si bien es una actitud que viene un poquito con la generación de los millennials, que ya no planean trabajar por una empresa toda su vida, también pues tampoco no van a tener mucha oportunidad de empleabilidad o de conseguir este empleo si realmente no se están creando estas empresas. Entonces por eso es muy muy importante, ¿no? Y además de eso, si le sumas que los empleos no son tan bien remunerados, donde en el caso de México el 80% de las personas que trabajan por una empresa reciben un ingreso de alrededor de 11,000 pesos, pues es complicado, y eso cada vez te va planteando la idea de mejor montar tu propio negocio. Claro, es que a lo que tú estabas diciendo, efectivamente, aquí muchas veces nos preguntan, ¿no? Españoles que quieren de alguna manera pues venir aquí por el tema de la crisis, y hoy precisamente hablaba con una chica española en Barcelona y me pregunta, oye, ¿es trabajo hay allí de lo que yo hago? Efectivamente, sí hay trabajo. El problema, bueno, pues son otras cuestiones, ¿no? De temas de papeles o de permisos o de circunstancias, ¿no? Pero por otro lado, me decía, hablábamos del tema salario, dice, es que con lo que yo hago, yo me imagino que ganando más o menos lo mismo que gano en España allí, pues puedo vivir igual o mejor. Y yo le decía, claro, es que el problema es que los salarios no son no son muy comparables en la misma posición laboral en uno que en otro. Entonces hay mucha gente, y esto les ha pasado a muchos españoles que aquí han venido en busca de oportunidad, en busca de trabajo, pues por el efecto llamada, porque la situación en España pues no estaba bien, se han ido a Alemania, se han ido a Inglaterra, se han ido a Italia, se han ido a otros países, pero también han venido aquí obviamente por la afinidad, el idioma, la cultura, en fin, por muchas más cosas, aquí a México. Pero muchos de ellos han dado cuenta que pues han tenido trabajos
económicamente pues no muy bien muy bien remunerados, cosa que en España pues ese mismo trabajo que hacían pues sí estaban más o menos bien remunerados. Entonces lo que han decidido muchos de ellos es decir, bueno, pues para trabajar para otro, trabajo para por mi cuenta, ¿no? Como profesionista, ¿no? A lo mejor no monta una empresa, pero bueno, hace la consultoría o ayuda o da clases puntualmente, en fin, hay muchos giros. Pero México, tú decías, aquí emprender en México, bueno, no sé qué tanto en este caso los gobiernos de los países ayudan, en este caso el gobierno mexicano ayuda a los emprendedores, pero mi pregunta es, ¿en algún caso es más rentable emprender que tener un trabajo más o menos bien remunerado? Bueno, mira, el tema del emprender por ganar mucho dinero, hay que tener muy claro una cosa. Por lo general los emprendedores no, salvo situaciones muy, muy contadas, no empiezas ganando mucho dinero con tu negocio, ¿no? Yo creo que una de las situaciones y alguna de las cosas que tenemos que tener muy claro los emprendedores es que tienes que estar dispuesto a sacrificar gran parte de tu comodidad, de tu confort, y sacrificarlo solamente por llevar a cabo esta idea, ¿no? Y este sacrificio puede llevarte desde meses hasta años. Y además también tienes que saber cómo motivarte, automotivarte, porque de pronto el emprendedor se encuentra en ese camino solo, ¿no? Y esto varía de acuerdo a las etapas de la vida en las que estés viviendo, ¿no? Si eres soltero, pues eso es un poco más sencillo, si tú quieres llamarlo, el poder atravesar por estas limitaciones que atraviesa un emprendedor. Pero si estás ya en una etapa donde estás casado o tienes hijos, pues se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Y tienen que hacer sacrificios, no solamente tú como persona, sino también a nivel familia. Y en cuanto al tema de los gobiernos, yo creo que en general en el mundo se habla mucho de emprendimiento, y particularmente en el caso de Iberoamérica se habla mucho de emprendimiento. Aquí el problema es que los gobiernos poco a poco han comprendido que se tiene que potenciar el emprendimiento y se tiene que fomentar el emprendimiento, pero a la hora que alguien quiere emprender, algún gobierno federal o algún gobierno estatal o municipal o alguna incubadora de empresas, ya sea un municipio o de una universidad, en lo primero que piensan es en el Silicon Valley. Y lo que buscan es tratar de imitar lo que sucede en el Silicon Valley, tratar de copiar todas las ideas, imitándolas al pie de la letra. Y yo creo que esos son los principales errores, ¿no? Entonces, en el caso de México, aquí se habla mucho del Tequila Valley en Guadalajara, el Cabrito Valley aquí en Monterrey. Pero tendremos que identificar los ingredientes particulares que existen en la comunidad, que no son necesariamente los que existieron en el Silicon Valley hace casi 50 años, ¿no? Tenemos que tener muy, muy en claro que la gente que vive en Silicon Valley, pues es California, son descendientes de todas estas gentes que llegaron con la fiebre del oro, que son todos estos emprendedores que se aventuraron a cruzar el lejano oeste con todos los riesgos que conllevaba para encontrar el oro, ¿no? Y después de muchos años, pues vienen la creación de nuevas empresas como Hewlett Packard, como Xerox, etcétera, y posteriormente ya las que conocemos actualmente, ¿no? Ya conforman este ecosistema emprendedor que todo el mundo quiere imitar, y eso hace que en el ADN de estas personas tengan ese ADN emprendedor por las circunstancias especiales que sucedieron en ese momento, y no necesariamente esas circunstancias se pueden replicar en otros países. Hay países que yo creo que han comprendido muy, muy bien el cómo desarrollar su propio ecosistema emprendedor, y casos hay muchos, ¿no? Desde el propio Israel, Chile, Corea del Sur, el propio Ruanda, cuando anteriormente hablábamos solamente de guerra, de crímenes de guerra, de genocidios. Ahora nos encontramos con que han desarrollado muy bien su ecosistema emprendedor, y tenemos otros casos un poquito más famosos, como el caso de Estonia, ¿no? Que ellos han desarrollado mucho su propio ecosistema, y eso es lo que tendríamos que tratar de hacer en el caso de México y en España, el poder
identificar las variables de nuestra propia comunidad. Claro. Tú estás hablando ahora mismo del ecosistema del emprendedor, pero normalmente un emprendedor cuando dice, bueno, pues tengo una idea, tengo un proyecto, tengo un producto, tengo un servicio, se reúne una serie de características, a lo mejor no está conforme en la empresa donde trabaja, que gana poco, gana mucho, o trabaja muchas horas, o no está feliz o satisfecho con lo que hace. Decide de alguna manera decir, bueno, voy a dar el salto, voy a empezar a crear una empresa, voy a emprender. ¿Hay algún sitio donde le puedan indicar, aquí en México estoy hablando, donde le puedan decir, no, pues mire usted tiene que hacer estos pasos, o no, o así, o así, para que pues sea fructífero ese proyecto? Recordamos, vamos, si no corrígeme, creo que el 80 al 85% de las empresas que se montan en el mundo antes de los 5 años cierran, ¿no? Entonces Sí. hay un porcentaje altísimo de fracaso, ¿no? Porque normalmente yo creo que ese 85% de empresas que cierran, no creo que cierren dando utilidades y porque vaya muy bien, cierran porque ha fallado algo, porque sí, puede haber algún caso que cierren porque, oye, pues la persona se enferma o el responsable o se tiene que ir del país, en fin, muchas cosas, pero principalmente es por eso. ¿Hay alguna ayuda, no económica tanto, sino una ayuda orientativa a través de universidades, a través de asociaciones o a través del propio gobierno, como decíamos, federal, estatal, municipal, que tenga esa formación para que no se estrelle la persona? Sí, mira, de entrada tienes razón en lo que mencionas. La gran parte de las empresas que inician, pues la gran mayoría terminan fracasando. Y el tema, volvemos al tema también del ADN del emprendedor. Tienes que ser muy tolerante al fracaso. Y el problema en nuestro país es que el fracaso no está bien visto. Entonces el tema es que, a diferencia de lo que sucede en otros países, donde fracaso, si te encuentras con un emprendedor que ha fracasado, eso se ve como algo positivo para el siguiente emprendimiento. Y aquí no, aquí te quedas un poco estigmatizado por cómo han sucedido las cosas. Eh, y definitivamente el camino del reemprender es mucho más complicado y hay gente que ni siquiera se planea la posibilidad de volver a emprender un negocio y se pone a buscar un empleo mejor. Y bueno, en el caso de los gobiernos, en el caso de México, sí ha desarrollado en los últimos años una actividad para potenciar el ecosistema emprendedor y potenciar el emprendimiento. Desde el propio gobierno se ha creado el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, donde existen apoyos tanto financieros, dependiendo de las categorías en las que estés enfocado en tu emprendimiento, y también con algunos tutoriales, ¿no? Se lleva a cabo la Semana Nacional del Emprendedor, pero también existen dentro de las universidades, la mayoría tiene alguna incubadora de empresas o algún programa que pueda ayudar a los emprendedores a llevar a cabo su idea. Pero aparte de esto, lo interesante es que dentro del ecosistema emprendedor se han creado muchos movimientos y muchas iniciativas que nacen desde los propios emprendedores. Y eso es algo muy interesante porque desafortunadamente en las incubadoras de los gobiernos, por lo regular son dirigidas y son creadas por gente que jamás ha emprendido en muchos casos, ¿no? Entonces el mindset del emprendedor pues definitivamente no lo tienen. Son gente excelentes en la gestión y te puedes encontrar con muchos mentores que forman parte de estas incubadoras que son excelentes en la gestión, pero que tampoco han emprendido y para poder entender al emprendedor y poder transmitirle al emprendedor es muy complicado si nunca has emprendido. Entonces está por otro lado estos movimientos que te digo donde puedes acercarte, donde cada vez se lanzan convocatorias para poder a las cuales tú puedes aplicar, todo el mundo puede aplicar con tu idea, con tu proyecto, y puedes encontrar ahí apoyo tanto financiero como a lo mejor solamente en la preparación. Se pueden hacer también perdón, se pueden hacer bootcamps, organizan bootcamps a lo largo del país donde a lo largo de X número de días o inclusive de semanas se les puede preparar a los emprendedores para
poder presentar su proyecto a potenciales inversionistas. Y también dentro se han desarrollado también eventos, que muchos de ellos son eventos mensuales donde se reúnen para compartir las historias de emprendimiento, compartir